Inclusión. Imaginación. Injusto. Imputados. Ilusión. Ideología. Intelectuales. Integrarse. Identidad. Nuestra historia es una historia de militancia, y toda militancia es una historia de amor, una historia de búsquedas. Esta es la historia de cómo buscamos y nos reencontramos con la generación de nuestros viejos y sus compañeros, de cómo reconstruimos sus ideas y los compromisos por los que fueron condenados a la persecución, el exilio y la desaparición forzada. Una historia de militancia en la que llevamos bien en alto sus sueños como bandera hacia la victoria. En 1979, el genocida Videla pone en palabras la estrategia de la dictadura para lograr impunidad por sus crímenes. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La dictadura no solo persigue una generación, también quiere borrar sus nombres, su memoria, su lucha. Las ideas y los proyectos que defienden deben olvidarse. Durante décadas, aún luego de la vuelta de la democracia, desde el Estado se hace muy poco por desobedecer aquel mandato. Se intentan borrar los cuerpos, las identidades y los ideales de los desaparecidos. Pero además, los cómplices, ideólogos y beneficiarios de la dictadura usan su poder para instalar más tarde una política del olvido y el silencio, y principalmente instaurar el terror como política de Estado para controlar a la sociedad. Con el tiempo, comenzamos a entender que la dictadura cívico-militar fue algo que nos pasó a todos. Me llamo Verónica Castelli, hija de Roberto Castelli, María Teresa Trota, militantes montoneros secuestrados desaparecidos el 28 de febrero de 1977 y pertenecí a la agrupación Hijos desde el año 1997 hasta el año 2011. A mi papá y a mi mamá los secuestran el 28 de febrero de 1977. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio. Según lo que me contaron, no es porque yo lo recuerde, pasé una semana en lo de cada abuela y después terminé viviendo en la casa de mi tío paterno, el hermano de mi papá, que era comisario inspector de la Policía Federal. Yo no tengo un recuerdo de que hubiera una prohibición explícita de hablar de mis viejos, pero sí tengo la sensación de que implícita o explícitamente eso estaba. Yo no lo podía decir ni siquiera en mi casa. Mi viejo me puso Enrique Rubén Pastor, milito en Hijos desde el año 2005. Mi papá, Alberto Manuel Pastor, está desaparecido junto con su compañera, Nora Maurer, que estaba embarazada. Estoy buscando a un hermano o una hermana. Me llamo Juan Santiago García, tengo 38 años, entré a Hijos en 2008. Soy hijo de Juan Carlos García, militante montonero desaparecido. Tengo también asesinado a mi tío en el 77 en un falso enfrentamiento en la calle. Tengo desaparecida también a mi tía, que pasó por este lugar cuando era un centro clandestino de detención por la ESMA. Mis padres eran militantes del PRT. El 13 de julio del 76, mi mamá es desaparecida, Cristina, ella embarazada, junto con mi tía Manuela y otra compañera del partido. Yo a partir de ahí me fui del país muy chiquito, bebé. Volví al país 2 veces y la fui a visitar a mi abuela, que estaba en Abuela de Plaza de Mayo. Y ahí me enteré que yo sabía que mi abuela estaba en Abuela, pero nunca había relacionado que el nieto que estaba buscando era mi hermano. A los 10 años me di cuenta que estaba buscando un hermano yo también, o sea que tenía que buscar un hermano. Yo me acerco a Hijos
En principio, digamos, no como con una cuestión de querer militar en hijos, digamos. Mi primer acercamiento tenía que ver con un proceso mío de conectarme con la historia de mi viejo, que si bien yo desde chiquito sabía que él estaba desaparecido, digamos, pero había muchos baches y yo creía que, digamos, y en parte por eso me había acercado, porque me habían dicho que capaz los hijos me podían ayudar a hacer ese recorrido de buscar a militantes de la época, gente que hubiera conocido a mi papá. Cuando yo me acerqué a Hijos, una de mis prioridades era saber qué había pasado con lo que yo hasta ese momento consideraba un hermano. Una compañera que se llamaba Lucía Comas, que era de la Comisión de Identidad, me contactó con una sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Vesubio, que había reconocido la foto de mi mamá en un recordatorio que habíamos sacado en Página 12 a raíz de un aniversario del secuestro de mis padres. Ella me contó que había visto a mi mamá en ese centro clandestino, que su marido había visto a mi papá, hasta el momento en el que se acercaba la fecha de parto de mi mamá y la habían trasladado para tener familia. Luego, a través de abuela, supe que durante el año 77 el ejército había comenzado a realizar cesáreas programadas en lugar de esperar el momento del parto. Supe también, a raíz del testimonio de una obstetra que trabajaba en Campo de Mayo, que había visto a mi mamá y mi hermana, que yo en ese momento decía hermano, había nacido en ese lugar. Mi historia, que es la historia de mi familia, tiene que ver con el secuestro y desaparición de mi papá. Desaparecimos juntos, yo tenía 1 año y 1 mes. Me recuperó mi abuela un poco más de 1 mes más tarde en la Casa Cuna de La Plata con una identidad distinta, fraguada, y pude reencontrarme con mi historia, con mi identidad y con mi familia. Una familia muy atravesada por el terrorismo de Estado y por la persecución. Y tiene un costado bueno, que es que tuve, a diferencia de otros compañeros, acceso a información constante que me hizo crecer con un conocimiento muy profundo de todo lo que nos había pasado y sobre todo por qué nos había pasado. Yo sabía que mi papá militaba en el PRT porque mi mamá, que finalmente fue liberada, digamos, también militaba con él. Y una de las primeras investigaciones que hago yo antes de acercarme a Hijos es leerme toda la bibliografía que hubiera sobre el PRT, todos los libros donde hubiera testimonios de militantes del PRT. Quería saber, digamos, por qué ahí, por qué mi viejo militaba en un partido revolucionario, por qué era combatiente de un ejército revolucionario. A los 15 años empecé a militar en Italia, en el centro de estudiantes, en distintas cosas. Tenía como una inquietud. Y en el 92 vine de veraneo. Y en una marcha de secundarios acá en Buenos Aires, en la desconcentración, en la pirámide de Plaza de Mayo, uno de los pibes escribió "Santucho vive". Y yo me acuerdo que ahí me di cuenta que tenía que volver.